Enio Vivaldi, integrantes del Consejo Universitario, miembros del Senado Universitario, directores, autoridades, académicos, muy estimado profesor Eduardo Cavieres, parientes, amigas y amigos. Tengo el honor de participar en la entrega de la distinción como profesor emérito al profesor Eduardo Cavieres, Premio Nacional de Historia 2008 y miembro de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Como historiador de Chile y América, él ha aportado una mirada integral a nuestra región desde la perspectiva de la historia económica y social y ha participado activamente en la formación de varias generaciones de jóvenes investigadores. En este aspecto, yo muy someramente solo quisiera recalcar también la capacidad y la voluntad que ha tenido y ha demostrado siempre Eduardo, ¿verdad?, en la formación de grupos, de redes de investigadores, tanto en Chile como fuera, y su activísima participación como investigador a lo largo, ¿verdad?, de muchos años. Sobre los distintos aspectos de su obra como historiador se pronunciará el profesor Mario Matus, director del Departamento de Ciencias Históricas de nuestra facultad. Pero, como él también lo hará notar en un momento más, hay una característica del profesor Eduardo Cavieres que me gustaría subrayar aquí. Quiero recordar que en esta misma Casa Central, hace algunos días atrás, tuvo lugar un acto muy importante, en el que participamos varios de los que hoy nos acompañan. La Universidad de Chile, por medio del rector y de sus decanos y decanas, entregó títulos póstumos a los estudiantes que perdieron la vida durante el golpe de Estado y la posterior dictadura militar que significó la muerte, la desaparición y el exilio de muchos de los nuestros. De los 101 estudiantes fallecidos a los que entregamos en ese momento el título póstumo, poco menos de la mitad eran estudiantes de nuestra Facultad de Filosofía y 8 de ellos habían sido estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía. En esas épocas tan duras y durante los largos años posteriores, el profesor Eduardo Cavieres entregó un apoyo permanente a sus estudiantes, mostrándoles el valor del estudio riguroso, un valor que es doblemente encomiable en tiempos de adversidad. Así es que por todas estas razones solo me cabe agradecer a la universidad el haber apoyado la entrega de esta distinción al profesor Eduardo Cavieres y agradecerle a él su aporte a nuestra facultad y a nuestros estudiantes de historia a lo largo de muchos años. Muchas gracias. Estimado señor rector Enio Vivaldi Béjar, señora decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades María Eugenia Góngora, integrantes del Consejo Universitario, miembros del Senado Universitario, directores, autoridades, queridos colegas de la Universidad Católica de Valparaíso, académicos, estudiantes y en especial querido profesor Eduardo Cavieres y su ilustre familia. Todos conocemos la vasta y magnífica obra historiográfica del galardonado, por lo que preferiría concentrarme en algunos aspectos de esa obra que son menos conocidos y han sido poco resaltados. Por supuesto, suscribo lo que se dijo con ocasión de la entrega el año 2008 del Premio Nacional de Historia a Eduardo Cavieres. Ha aportado una mirada integral de la historia de Chile y de América Latina a partir de la historia económica y social. Ha colaborado sustantivamente a la construcción de una historia supranacional, desde visiones que aspiran a la integración regional, y ha participado activamente en la formación de generaciones de jóvenes investigadores. Pero quisiera retomar otras dimensiones de Eduardo Cavieres como científico social de excelencia, pero también como maestro. Uno de esos aspectos es su actitud irrenunciable a la historia total, aquella clase de historia que es la que realmente le hace sentido a la sociedad. En estos tiempos en que para distinguirnos y hacernos un nombre en la disciplina, todos buscamos de manera frenética especializarnos en líneas cada vez más esotéricas para los no iniciados, se hace más patente que nunca la necesidad de una historia integral, en la que los elementos de la trama histórica puedan ser analizados en su conexión simultánea y en flujos de distinta densidad para identificar los factores dominantes
dentro de un proceso y distinguirlos de aquellas coyunturas y acontecimientos que ocupan lugares secundarios. Y en eso el doctor Cavieres siempre ha sido un paladín dispuesto a dar todas las luchas que sean necesarias. Y se agradece, porque es tan mezquino el aporte de enfoques historiográficos sectarios que necesitamos que los maestros nos recuerden constantemente que el fin último de la historia es reconocernos como sociedades a lo largo del tiempo. En ese aspecto, la trayectoria del profesor Cavieres en la Universidad de Chile ha seguido, sin duda, el curso marcado por otros grandes historiadores económicos, que como Fernand Braudel, Jacques Le Goff o el mismo Erich Hausmann, comenzaron haciendo historia económica, pero siempre estuvieron abiertos a un diálogo permanente con la historia social, la demografía histórica, la geografía, la historia política y especialmente la historia de la cultura, que aprendimos a apreciar gracias al gran aporte de otro gran maestro, Rolando Mellafe, bajo el rótulo que a él le gustaba, Historia de las Mentalidades. Quisiera también rescatar otro aspecto de su obra que es más vigente y necesario que nunca, la prudencia ante los megarrelatos. En efecto, cuando la pasión o las modas han generado la vana ilusión de que los supuestos teóricos ahorran una aproximación empírica al objeto de estudio a través de fuentes relevantes, Eduardo Cavieres ha sido uno de los que más ha insistido en tal aproximación empírica, dejando en suspenso la validez de diversos postulados teóricos, por muy atractivos que estos parezcan. Abro comillas. Primero vea las fuentes, luego veremos qué dice la teoría. Creo que es una de sus frases más favoritas. Esta prudencia epistemológica se hace más vigente que nunca en esta era de posverdad, donde a muy pocos les preocupa contrastar lo que se dice con las fuentes existentes y donde la invención de neologismos rimbombantes pareciera ser la forma con la que algunos pretenden disfrazar su orfandad en términos documentales, que es la base empírica del relato historiográfico válido. Pero si el horizonte que siempre ha transmitido a sus alumnos ha sido el de proceso histórico y la actitud mínima ante el trabajo historiográfico ha sido el de respeto a las fuentes, eso no ha significado merma alguna al rigor científico. En efecto, ha sabido transmitir a todos sus tesistas y estudiantes el deber de plantearse preguntas relevantes para el conjunto de la sociedad. Pero además acostumbró a sus discípulos, empezando por el que habla, a diseñar metodologías aplicadas al objeto de estudio, posibles de contrastar a través de asedios exigentes. ¿Cuál es la pregunta realmente importante? ¿Con qué metodología intentaremos responderla? Y si esto no fuera suficiente, una vez identificados los hallazgos, ¿qué alcance podemos dar a esos resultados? ¿Hasta dónde nos permiten afirmar algo? Al transmitir estas actitudes, Eduardo Cavieres ha formado a generaciones de historiadores fogueados en el rigor, prudentes en sus resultados y siempre abiertos a aceptar mejoras desde sus pares. Pero en este día tan especial, quisiera homenajear no solamente al historiador como científico social, que se acepta a estar en permanente construcción, sino también hacer notar la orientación general de su obra y cómo eso ha impactado en su trayectoria como maestro de historiadores. Si bien es cierto que los historiadores no podemos faltar al deber de seguir a las fuentes para tratar de construir un relato sobre hechos verificables, no es menos cierto que nuestro trabajo no puede ser impermeable a nuestras afinidades y a nuestras aspiraciones personales, por no hablar de cómo nuestra época nos impone nuevas preguntas. En ese sentido no podemos aspirar a una plena objetividad, porque estamos cruzados por las mismas preguntas que atraviesan a los diversos colectivos y bebemos de su influencia. Y en eso los historiadores de la Universidad de Chile también marcamos un acento especial. Como ya lo ha dicho nuestra decana, no somos inmunes a lo que le ocurre a nuestra sociedad. Por eso, del listado de 101 estudiantes de toda la Universidad de Chile, cuyas vidas fueron truncadas durante la feroz dictadura de Pinochet y que recientemente recibieron sus títulos póstumos en estos mismos salones, 8 de ellos fueron nuestros estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía, mientras que cerca de 40 provenían de nuestra querida Facultad de Filosofía y Humanidades. En efecto, hemos pagado un elevado costo por ese compromiso, pero nada nos apartará de esa vocación pública y social que nos identifica, porque estamos condicionados a esa misión apenas ponemos los pies en esta vieja casa. Y en eso no podría dejar de destacar el inmenso apoyo que el hoy galardonado
entregó permanentemente a tantos estudiantes en tiempos de oscuridad, animándolos a no cejar en sus búsquedas, instándolos a poner siempre por delante al ser humano, por sobre apasionamientos políticos, y ayudar al desvalido y al caído en desgracia, aunque se haya equivocado. Esa faceta formadora de personas con principios, cautelosos frente a los arrebatos, generosos en sus actuaciones y poco rencorosos ante conflictos del pasado, permitió a muchos sobrellevar la dictadura y a la sociedad ultraliberal que la sucedió, y sigue siendo una llamada de alerta y atención frente a la comodidad de la vida académica. En este sentido, Eduardo Cavieres ha colaborado a mantener en la Universidad de Chile lo que es más propio de su sello. Por lo demás, estas palabras no podrían ser más que de gratitud, especialmente porque nadie hubiera imaginado que con el paso del tiempo, quien se acercó a él para que dirigiera su tesis de licenciatura, hoy le corresponde el honor y el privilegio de dirigirle unas palabras como director del Departamento de Ciencias Históricas, en este día tan especial en que la Universidad de Chile desea expresarle su reconocimiento. Por todo esto, querido maestro y ahora colega, es un gran orgullo para este modesto discípulo aprovechar esta ocasión para agradecer por todo lo recibido. Vaya entonces conmigo el abrazo a esta universidad, para ti y tu familia, a la espera de ser digno de tu legado. Y por eso quisiera, si me permiten los colegas de la Universidad Católica de Valparaíso, a sabiendas de que su corazoncito está en gran medida en Valparaíso, entregarle un pedacito del corazón de la Universidad de Chile para que lo lleve a todas partes a Eduardo. El profesor Mario Matus le hace entrega al profesor Cavieres de este PIN, este distintivo de la Universidad de Chile con el escudo propio. Señor Rector, señora Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, señor Director del Departamento de Ciencias Históricas, autoridades de la universidad, estimados colegas, amigos, amigas, querida Gladys, querida familia. He sido privilegiado al recibir diversas distinciones académicas. Cada una de ellas tiene su sello. No son comparables entre sí. Tienen sus propios significados, pero representan partes de una misma totalidad de lo que ha sido mi vida universitaria. Esta distinción que he recibido hoy día constituye un valor en sí mismo. Más que un reconocimiento de la universidad, la visualizo como la proyección de ella, de esta universidad, en mi propia vida intelectual y personal. Y esto evidentemente no es una situación menor. La Universidad de Chile es la universidad de la nación. Representa una forma de ser,
republicana, democrática, de pensamiento amplio, de una sana laicidad que no solo comparto estrechamente, sino que la he podido reforzar, madurar, hacer más consciente en el diálogo y en la discusión en estas largas y muy felices décadas de docencia e investigación. Mis agradecimientos son profundos y nacen, además, de un sano orgullo. No es un detalle más el ser, hoy día y ya por siempre, profesor emérito de la Universidad de Chile. 1976. Llegué a esta universidad sin nada. Entusiasmo, orgullo, proyectos. Me recibió don Eugenio Pereira Salas. Cada semana, un saludo y una muy breve enseñanza sobre la vida, sobre la universidad, sobre el ser académico. Junto con ello, y a lo largo de estas décadas, evidentemente que son muchos los profesores, los colegas, los amigos, amigas, que han formado parte de este transitar. Sería innumerable el listado y por lo demás he reconocido esta presencia al saludar a cada uno de los que están presentes conmigo hoy día, muy estrechamente, muy felizmente y muy reconocidamente. Pero como son tantos, quiero representarlos en la persona de Rolando Mellafe. Al nombrarlo, siento que Rolando hoy también está aquí presente. 1986. Ya tenía el grado de máster en Historia obtenido en la Universidad de Wisconsin-Madison y me aprestaba a defender mi tesis de doctorado en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Había incursionado en Historia Económica, en Demografía Histórica, en Historia de la Familia, en Psicohistoria. Había estudiado Economía y Demografía en Estados Unidos y había sido parte de proyectos interdisciplinarios, de modelos cuantitativos de análisis histórico y de la tradición de los estudios de Thompson sobre historia de los trabajadores a través del análisis de la upper working class y de la middle class emergentes. Debo decir que siempre estuve atento a defender mi libertad intelectual y los principios esenciales de la autonomía universitaria que se materializa en la vida académica propiamente tal. Pero también tuve el privilegio de ser parte de esta universidad. Frente a los problemas, la universidad siempre tuvo la fuerza para privilegiar lo esencial, y ello se hizo entonces más favorable con generaciones de estudiantes que, defendiendo sus propias ideas, fueron proclives al diálogo, al conocimiento, a la reflexión profunda sobre sus experiencias y sobre la historia, no solo como idea, sino también como realidad. 1996. Mis actividades académicas se habían proyectado hacia América Latina y Europa. Nunca tuve problemas con la Universidad de Chile y, muy por el contrario, siempre conté con el apoyo absoluto de las autoridades correspondientes para poder realizar estadías de docencia o investigación en universidades extranjeras o participar periódicamente en los congresos mundiales de historia económica o de historia demográfica. El ser académico de la Universidad de Chile
siempre fue de primera y reconocida importancia. Junto a mis líneas generales de especialización en la historia económica y en mi adscripción a la Escuela de los Anales, en estas aulas de esta universidad pude sustentar nuevos aportes en seminarios y dirección de tesis de grado en historia de trabajadores, asociaciones de artesanos y socorros mutuos, catolicismo social, etcétera, etcétera. 2006. Durante 3 años había sido profesor de asignaturas obligatorias en el Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad de París, la Sorbonne. Había dictado cursos en varias universidades españolas, norteamericanas, latinoamericanas. Había estado en estadías de investigación en la Universidad de Bolonia, en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, y ya había comenzado a ser profesor visitante permanente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, en donde sigo desempeñándome hasta la actualidad. Comenzaba a dejar la investigación de base y a adentrarme en el estudio de los grandes problemas del mundo actual. Estudio de historia desde el presente, con recurrencias, revisitas al pasado, con preocupaciones sobre el futuro inmediato. Esta situación no habría sido posible si no hubiese tenido la oportunidad, también en esta universidad y en las otras en que me he desempeñado, de tener ambientes favorables que, sin descuidar los contextos y las circunstancias externas de cada momento, no se desfocalizaron de lo esencial que constituye la vida universitaria y que debe seguir defendiéndose. La vida universitaria no es solo la construcción de conocimiento, sino también el desarrollo de relatos sociales humanistas, democráticos, igualitarios, con el siempre necesario fundamento del pensamiento racional que debe guiar toda acción social y, por definición, toda acción universitaria. 2016. Era el momento de pensar el fin de una etapa y proyectar lo realizado en la búsqueda de los significados más profundos de todo lo que había construido. Pasar de la investigación a la reflexión, de la historiografía a la historia propiamente tal, de una disciplina a la búsqueda de tantas otras variables que igualmente constituyen parte de la vida humana. Soy humanista y, como tal, pienso la historia, la sociedad, la vida. He sido y soy muy afortunado y me reconozco no en mis propias capacidades, sino en lo que he recibido. Soy profundamente agradecido de la Universidad de Chile, de sus académicos, de mis colegas, de mis amigos, de mis estudiantes. Soy síntesis de lo que cada cual me ha aportado. No siempre he enseñado, pero siempre he aprendido. En estos términos, tras mi desvinculación en lo formal, no puedo soslayar algo que podría ser anecdótico, pero que para mí tiene un significado muy especial. A medio camino de mi formación de pregrado, debía optar por seguir una especialización en historia medieval occidental
o en historia de Chile y de Latinoamérica. Quien decidió la situación en medio de una actividad social en donde también se desarrolla vida académica fue el recordado profesor Mario Góngora. Por siempre estaré agradecido de sus argumentos. Además, en los últimos años, desarrollo una historia moderna, atlántica, Europa y América Latina, que no me desvió absolutamente de mis primeros intereses. Pero lo que quiero recalcar es que no deja de ser muy importante que llego a esta distinción con el apoyo entusiasta, sincero, de nuestra decano María Eugenio Góngora, padre e hijo presentes en el comienzo y prácticamente en el final. Es todo el inicio y el cierre de un gran ciclo y de una gran aventura académica. Señor rector, como he señalado al comienzo, la Universidad de Chile me recibió con nada. En el transcurso del tiempo, ayudó a mi formación y a mi consolidación. Hoy tengo mucho, quizás demasiado. El prestigio de la Universidad de Chile lo he asumido como propio. Mi orgullo por ello y mis agradecimientos profundos y sinceros por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Eduardo Cavieres, profesor emérito, profesora Rosa Debes, vicerrectora de Asuntos Académicos, profesor Nelson Vázquez, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor Mario Matus, director del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, autoridades universitarias, familiares y amigos del galardonado, comunidad universitaria y amigas y amigos. Voy a dedicar mis palabras a felicitar al galardonado, pero quiero partir por felicitar a la intérprete, que realmente fue precioso, y decir que sería un juicio apodíptico, si lo hay, después de haber escuchado esa música, las palabras del profesor Cavieres, la palabra y actitud del profesor Mato y las palabras de la decana, decir que este es un momento profundamente emocionante, digamos, ya es agregar muy poco a lo que ya hemos vivido y hemos sentido, ¿ya? Y creo que el momento conmueve también, porque no solamente genera admiración, sino que genera una respuesta emocional para una persona que ha sido capaz de ser tan múltiple, de desarrollar contacto en tantas partes, tan ubicuo en un sentido literal y no solamente intelectual de la expresión, ¿ya? Y también de haber sido capaz de juntar y desarrollar en sí, con toda la tremenda riqueza que significa que dentro de un mismo cerebro estén presentes tantas líneas disciplinarias, ¿ya? Lo que aquí nos han contado y nos han resumido, ¿ya? Particularmente importante, creo, su interés en la historia contemporánea. Y quería, muy rápidamente, cuando nos saludábamos, recordaba la amistad que lo había unido con mi tío Augusto, que muy joven fue director del Instituto de Historia de la Universidad de Concepción. Y a lo mejor quería hacer un alcance en el siguiente sentido, de cómo a uno le llega también la historia. Él era muy buen tío y siempre, en las conversaciones típicas, era muy frecuente que los niños siempre preguntan, la imaginación, ¿qué hubiera pasado si? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Napoleón hubiera ganado en Waterloo? ¿O qué hubiera pasado si no hubiera habido una invasión napoleónica en la península ibérica y por lo tanto cuál habría sido la historia de América? Y él muy literalmente se enfurecía ante eso, le daba rabia y lo trataba a uno como un tonto, ¿ya? En ese tiempo se podía tratar a los niños como tontos, ahora no, ¿ya?
porque decía que eso era ahistórico, digamos, que la historia era estrictamente lo que había sucedido, ¿ya? Pero es inevitable, ya, en el ser humano, desde luego, digamos, la pérdida de tantas personas en circunstancias que no debieron nunca haberse dado así. Es inevitable que uno lo piense. Ahora, esa inevitabilidad también es profundamente falsa, incluso en una cosa tan humana, tan cotidiana, por ejemplo, en una conversación banal. No es un buen día hoy día para hablar de fútbol, lo sé, pero en todo caso, ya permítanme cometer este nombramiento de la soga en casa de los Horcados, ¿ya? Pero, claro, inevitable, uno dice, por ejemplo, el partido terminó 0-0 y si en el penal de los 5 minutos del primer tiempo hubiéramos pasado ese gol, hubiéramos ganado 1-0 el partido. Y eso es totalmente falso, obviamente, porque si se hubiera pasado el gol, el partido hubiera sido otro. O sea, hubiera sido un partido totalmente distinto el que se hubiera jugado de ahí en adelante con 1-0. Hubiera habido una actitud totalmente distinta en los dos equipos, etcétera. Y eso yo creo que complementa esta cosa de mi tío, que la historia es estrictamente lo que fue y no tiene sentido que el historiador especule acerca de otro venir, porque eso lo compromete a uno más y recojo ahí la inquietud. O sea, me parece que es fácil relacionarse con esta inquietud del profesor Cavieres hoy día por ver el mundo contemporáneo también. Porque lo que a uno le queda no es lo que hubiera pasado si no hubiera habido golpe de Estado en Chile, que desde luego no hubiera habido esos detenidos desaparecidos, esa imagen antihumana, si la hay, digamos, de hacer desaparecer a alguien y ahí no entregárselo para que puedan cumplir con los ritos esenciales de humanidad que tienen las familias para con sus congéneres, lo que es los fusilamientos que hubo, etcétera. Eso lo obliga a uno a pensar qué actitud uno tiene que tener en el presente frente a las cosas que van a venir, ¿me entiende? Yo creo que eso es algo que la historia en su irreversibilidad y en su unicidad, digamos, es como que nos impusiera una responsabilidad aún mayor ante nuestro presente. Con la emoción del profesor Matu, yo me acordaba escuchándolo, lo mucho que yo lloré hacia el final de la lectura de Sostiene Pereira, cuando el viejo gran periodista le salva la vida al joven haciendo estas maniobras, que además que hay tanto simbolismo en esa novela de Tabucchi, pero es emocionante, porque de alguna manera también ese gesto le significa el romper con toda la vida que había tenido hasta ahí, ¿ya? Y esa ruptura, digamos, en términos de romper un presente en aras de permitir un futuro, ¿ya? Es profundamente emocionante. Yo creo que ese es un legado de la historia. Y uno tiene que reflexionar, claro, ya no hay vuelta que darle, no vamos a volver a los momentos en que se pudieron haber hecho las cosas distintas. Pero uno no puede dejar de reflexionar no solamente sobre estos títulos póstumos, pero uno puede dejar de reflexionar, por ejemplo, el genocidio que significó destruir la educación pública en Chile. Es una cosa increíble lo que eso significa, ya lo que significó para tantos jóvenes que habrían de quedar condenados a una educación que no tenía poco nada que ver con lo que el país había logrado construir. Yo creo que uno tiene que asumir eso, y asumir eso en el presente. Yo aprovecho de pedirle disculpas por mi atraso, pero fue por una cantidad de compromisos ineludibles, oficiales que tenía hoy día, pero que tuvieron que ser fuertemente perturbados, porque ayer se anunció de que había habido un grupo de diputados que espontáneamente quisieron hacerse presentes aquí en la Casa Central cuando vieron los reportajes de estos del VIH. Y entonces, por protocolo, el rector tiene que estar, entonces tuve que salir, volver, y eso dilató, es decir, perturbó una cantidad de actividades. Pero lo digo precisamente porque estos diputados que estuvieron aquí, después de haber escuchado ya ayer el informe que dimos junto con el ministro de Salud, el doctor Afani, que es brillante y tremendamente comprometido, estas cosas que con esta campaña, con la Universidad de Chile, estos diputados quisieron venir acá. Y esto que ustedes ven aquí, esto que vieron hoy día con casi 1000 estudiantes o gente de la universidad que vino, también es estas cosas de la Universidad de Chile que
a mí siempre me viene a la cabeza un verso de Neruda que dice, parafrasear el verso de Neruda y decir, estas cosas que hace la Universidad de Chile, que nadie las haría si la Universidad de Chile no las hiciera. Ya que parafrasear estas palabras que salen de mi boca y que nadie las diría si no las dijera. Pero yo creo que este es un ejemplo de cómo, aprendiendo de la historia, uno toma decisiones responsables en el presente para no volver a ver cosas del pasado y para uno hacerse responsable del porvenir. Yo creo que esto simbólicamente, la responsabilidad con que se ve este tema, y aprovecho de decirlo, o sea, es increíble, en Chile hoy día prácticamente no hay educación sexual, sino una muy limitada y que tiene que ver básicamente con la prevención del embarazo. Y aprovecho de decirle, perdón, que pase un aviso, pero yo creo que es un tema tan relevante para la sociedad actual, y es que cuando hay métodos alternativos de control del embarazo, ¿ya?, se termina incidiendo enormemente en todo lo que son las enfermedades de transmisión sexual, que en Chile han crecido de una manera increíble. ¿Y a dónde voy? Es que cuando uno ve este devenir de los historiadores, esta capacidad que tienen de analíticamente entender la concatenación de hechos que van explicando, ¿ya?, lo que está a la base de los sucesos económicos, ¿ya?, los sucesos culturales, familiares, precioso esto, a mí me encanta, es decir, me atrae mucho esto de la historia vista a la cotidianidad. Lo que nos deja, en definitiva, es ante la imposibilidad de cambiar el pasado, el deber de ser extremadamente responsable y de asumir las posibilidades que el presente nos ofrece. Y eso creo que la obra del profesor Cavieres, desde tantas perspectivas, con tantas dimensiones, también podemos entenderla como un llamado a asumir en el presente la responsabilidad que tenemos en tantas decisiones de nuestra vida cotidiana, institucional y responsabilidades, y ser capaces de proyectar eso a un futuro mejor para las generaciones que están aquí representadas por familiares del profesor Cavieres, y a quienes le entrego estas palabras, mi saludo y la felicidad de tenerlo aquí con nosotros, a usted y a nuestro homenajeado. Muchísimas gracias.